inferiores, pero nunca superiores. Es decir, si firmamos un contrato a 6 meses, lo podemos renovar 3 veces por 6 meses, ¿no? No lo podemos renovar por un año, por ejemplo. Si firmamos un contrato por 6 meses, no lo podemos renovar por un año. En ese caso, si ya se va a hacer, se va a firmar un contrato por un año, se debe hacer un nuevo contrato. Después de la tercera prórroga, el contrato se torna a un año. Es decir, tenemos un contrato a 6 meses. Se lo prorrogó por 3 veces y a la tercera vez ya no hay forma de prorrogarlo, sino que debe ser a un año. El contrato debe elaborarse a un año. Y después de esto, el contrato seguirá renovándose año tras año de manera indefinida, pero nunca se volverá a término indefinido. Es decir, que en cualquier momento el empleador puede notificar al empleado que el contrato se termina. Es decir, si hacemos el contrato de enero a diciembre, en diciembre, un mes antes, en noviembre, el empleador puede notificar al empleado que el contrato llegó a su fin. Entonces, no sé, a pesar de que se lo renueve año tras año, puede ser 3, 4 años que se lo ha venido renovando, no se convierte en un contrato a término indefinido. Es decir, que en cualquier momento, en el momento en que se vence el plazo del contrato, el empleador puede dar por terminado ese contrato. Una vez que se lo notifique, ¿no? Con los 30 días de anticipación. El contrato a término fijo inferior a un año y la seguridad social. Este tipo de contrato, los trabajadores tienen todos los derechos de las prestaciones sociales. Es decir, un contrato a término fijo, ya sea a un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, tiene derecho a prestaciones sociales. Es decir, todo contrato laboral, todos los trabajadores tienen derecho a las prestaciones sociales. El contrato a término fijo y el periodo de prueba debe ser por escrito y solo puede ser la quinta parte del periodo inicial sin exceder los 2 meses. Y tenemos el contrato a término fijo superior a un año e inferior a 3. Es decir, tiene todas las mismas condiciones del contrato anterior y igual que el anterior debe ser por escrito y su terminación anterior a 30 días. Es decir, se debe notificar su terminación 30 días antes. Se diferencia básicamente en las prórrogas, las cuales pueden hacerse de la forma en que desee. A diferencia del otro, inferior a un año, eran 3 veces que se puede hacer la prórroga. Cuando ya pasa del año, la prórroga puede ser indefinida, o sea, año tras año pueden renovar ese contrato. Y tenemos aquí el contrato a término indefinido, que es un contrato general que establece que de no pactarse otra modalidad se entenderá a ser término indefinido. Es decir, si su contrato no tiene duración, es decir, no está especificado en su contrato que es a un año, que es a 2 años, que es a 6 meses, no está especificado el tiempo, se sobreentiende que ese contrato es a término indefinido. Cuando no aparece ningún periodo de tiempo en ese contrato, se supone que es un contrato a término indefinido. ¿Cómo se debe terminar este tipo de contrato? Se usan las justas causas e indemnizaciones. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son unas justas causas de despido, ¿no? Es decir, para terminar un contrato a término indefinido. ¿Cuáles son las justas causas? Y en este caso, cuando se
por alguna circunstancia se decide terminar un contrato a término indefinido, se debe indemnizar al trabajador. Tenemos también el contrato accidental, ocasional o transitorio, que es el contrato que se usa para trabajos de corta duración, no mayor a un mes, y para desarrollar labores distintas a las del empleador. Por ejemplo, tenemos una oficina de delineantes de arquitectura, pero por alguna circunstancia, digamos, tenemos goteras. Entonces se contrata a una persona para arreglar el techo. El contrato, pues, se demoran, digamos, arreglando la cubierta unas 3 semanas. Entonces ya, en ese caso, ya sería un contrato accidental, ocasional o transitorio. En ese caso, se firma un contrato laboral con la persona que va a desarrollar ese trabajo, y al igual que cualquier contrato laboral, hay que pagarle la seguridad social, ¿no?, a ese trabajador que va a hacer esa tarea. El contrato accidental, ocasional o transitorio debe constar por escrito, no, pero sí se recomienda dadas sus especiales características. Igual que los anteriores, a pesar de que no hay un contrato firmado, si la persona está haciendo una labor para otra, se establece un contrato laboral, ¿no? Y tenemos la contratación por obra o labor predeterminada, que es la que vemos mucho en el sector de la construcción. Su duración está dada por la duración de la obra o labor, es decir, lo que dure la obra es la duración del contrato. No tiene limitantes temporales ni máximos ni mínimos. No va a aparecer ahí que, digamos, se lo va a contratar a 5 meses, a 6 meses, a un año, sino que el contrato del trabajador va a durar lo que dure la obra. No requiere preaviso, se termina una vez, se termina la obra. Ya el trabajador, digamos, si ya ve que la obra está terminando, pues él ya sabe en qué época, más o menos en qué periodo va a salir de ese trabajo. Puede ser verbal o escrito, ¿no? Es como cualquier tipo de contrato laboral. Puede ser verbal o escrito, pero se recomienda como todos los contratos, hacerlo de manera escrita como es un contrato de obra, para determinar exactamente cuáles son las obligaciones de ese trabajador dentro de la obra que se va a realizar. Hay que tener en cuenta que cualquier contrato laboral, sea de todas las naturalezas que hemos visto, a término fijo, a término indefinido, por obra, todos estos tipos de contratos es necesario o la ley obliga a pagar las prestaciones sociales. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? No, yo no tengo preguntas, profe. No, profe, todo está claro. No. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver conceptos salariales y no salariales. ¿Qué es lo que hace parte del salario y qué no hace parte del salario? Entonces tenemos aquí elementos integrantes del salario. Hace parte del salario las primas, sobresueldos, bonificaciones, horas extras, valor de trabajo en días de descanso, porcentaje sobre ventas y comisiones. No hace parte de los salarios gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Es decir,
todo aquellas, digamos, dinero que se recibe y que va a ser para el disfrute del trabajador se constituye como salario. Y aquellos pagos, es decir, que, por ejemplo, los viáticos, que en caso de que tenga que el trabajador movilizarse a otra ciudad, entonces la empresa le reconoce el hotel, la comida, lo que va a gastar ahí, el transporte para ir a esa ciudad. Entonces, ese dinero que le va a consignar la empresa no va a ser parte de su salario, porque pues obviamente lo va a gastar y va, digamos, va a ser parte del trabajo que va a realizar en otra ciudad. Entonces, todo lo que haga parte de lo que va a recibir y que va a hacer disfrute del trabajador hace parte del salario. Pero lo que, digamos, el dinero que recibe para transporte, para los elementos de trabajo y todos esos herramientas, por ejemplo, todo eso que se le da al trabajador para que realice su trabajo, eso no hace parte del salario. ¿Para qué hacemos esa diferencia? Porque en el momento en que vayamos a sacar prestaciones sociales y seguridad social, entonces hay que tener en cuenta, se tiene en cuenta lo que es salario, lo que hay que sacar por aparte lo que no es salario. El auxilio de transporte también es obligatorio, aparte del salario que recibe el trabajador, darle un auxilio de transporte. Es decir, ya aquí la ley ya tiene un valor fijo de lo que se le debe dar al trabajador para que llegue a su lugar de trabajo, ¿no? Este auxilio de transporte está autorizado por la ley y debe pagarse a aquellos trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes. Y tenemos también casos especiales. Tenemos trabajadora en estado de embarazo, trabajador menor de edad y trabajador por jornales. Bueno, ¿qué han oído ustedes en cuanto a la contratación a las mujeres que en el trabajo llegan, pues se embarazan durante su trabajo? ¿Qué han oído de ustedes? ¿Qué han oído ustedes? En Pues cuanto yo creo que son, lo que he oído es que les dan como una flexibilidad en cuanto a horarios y que también de ahorrarse unos días, o sea, que de permanecer en casa para seguridad del bebé. Eso es lo que yo he oído. Muy bien, muy bien. Profe, pues La ley, dime. yo he oído que después, dijo, cuando ya tienen el bebé, les dan 4 meses, dijo, para que estén con el bebé. La licencia de maternidad, muy bien. Ahora ya esa licencia también aplica a los papás, ¿no? Les dan una semana también de licencia. Muy bien, ¿qué más han oído? Profe, ¿pero los papás es un mes o...? No, es una semana. Una semana. Vea, pues porque yo escuché hace poquito y le dieron 28 días. ¿Un mes? Sí. ¿Ve? Está bueno. No sé, antes era una semana, entonces es lo nuevo ahorita, porque anteriormente era una semana que les daban a los papás. No, si acá le dieron un mes. Ahorita averiguamos entonces, ahorita van a hacer un trabajo, entonces averiguan esa partecita. ¿Cuánto es la licencia de paternidad para los trabajadores en Colombia? Bueno, entonces, la ley aquí en Colombia prohíbe el despido de una trabajadora en estado de embarazo. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para esto se necesita básicamente la notificación verbal o escrita por parte de la trabajadora al empleador en su condición. La ley entiende que el despido se ha sido por consecuencia de su embarazo o lactancia, cuando esto ocurre dentro del embarazo o dentro de los 3 primeros meses posteriores. Cuando se tiene una trabajadora en estado de embarazo, la ley prohíbe su despido, porque supone
que el empleador la despidió por su estado. Entonces, por eso está prohibido. Pero esto no quiere decir que en ninguna circunstancia se la pueda despedir. O sea, una persona, una mujer en estado de embarazo, digamos que por una causa justa de despido se la puede despedir así esté en este estado. Pero entonces tiene que ser una justa causa. De lo contrario, está prohibido por la ley el despido. ¿Qué debe hacer el empleador? Si la persona, digamos, no está en condiciones de desempeñar su trabajo por su condición, pues debe colocar en un puesto en que digamos, no vaya a correr riesgo la salud ni de ella ni del bebé. Entonces, tiene que reubicarla digamos, hasta que pueda desempeñarse, pues, como venía haciendo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ese aspecto, ¿no? No es posible despedir a una trabajadora sin justa causa, ¿no? Ojo, si hay una justa causa, sí es posible. Pero si no hay una justa causa, no es posible su despido. ¿Se puede despedir a una trabajadora en estado de embarazo? Sí, lo pueden hacer siempre y cuando sea por justa causa. De lo contrario, el empleador deberá pagar una indemnización de 60 días salario. O sea, si la va a despedir, tiene que indemnizarla. ¿Cómo la va a indemnizar? Con 60 días de salario, o sea, le va a pagar 3 meses. Perdón. Las 12 semanas de descanso remunerado a que ella tendría derecho. La indemnización por despido sin justa causa y la liquidación total de todos los conceptos prestacionales. El empleador está obligado a pagar todo eso. Indemnización, la licencia de maternidad, la indemnización por justa causa y la liquidación de todos los conceptos prestacionales. Es decir, que le sale al empleador bastante costoso el despido de una trabajadora en estado de embarazo. En cuanto a la terminación del contrato de trabajo, el patrón deberá también conservar el puesto de la trabajadora que salió por licencia, ¿no? En el caso de, digamos, ya es hora del parto, la trabajadora salió, son 3 meses que tiene derecho ella por licencia de maternidad, y el empleador está obligado a conservar, o sea, no puede eliminar el trabajo de ella para, pues, volverla a reintegrar. O sea, debe conservar su puesto para que en el momento en que ella cumpla su licencia pueda retornar a su trabajo. Tenemos otro caso especial que son los trabajadores menores de edad. Los niños entre 12 y 14 años, la ley autoriza el trabajo máximo de 4 horas diarias y 24 horas semanales después de su jornada escolar. Entre 14 y 16 años, máximo 6 horas diarias. Y entre 16 y 18 años, igual que los adultos, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y los trabajadores por jornales, como ya se dijo, tienen los mismos derechos a las mismas prestaciones que cualquier otro trabajador, pero proporcionales. Es decir, si trabajan 7 días, entonces vamos a dividir el salario entre lo que valdría por el pago del diario, y ese lo vamos a multiplicar por los días que trabaje, ¿no? Eso es el caso de los trabajadores, digamos, que cortan el césped, las personas que ayudan con las labores domésticas, pues, que son, digamos, que los trabajos de ellos no son
digamos, constantes, sino que son por días. Entonces se los llama por días. Entonces su pago debe también incluir no solo el salario que autoriza el gobierno, sino que debe incluirse también las prestaciones sociales. Hablábamos de prestaciones sociales, entonces vamos a ver cuáles son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales hacen referencia a las cesantías e intereses. Las cesantías, ¿qué son las cesantías? ¿Qué son las cesantías? El pago que le remunera la empresa del trabajo de todo el año a cada persona. Muy bien, muy bien. Las cesantías, o sea, son un sueldo que recibe el trabajador después de un año de trabajo. Es decir, trabajó un año y al año se le liquidan las cesantías. Entonces, recibe, o sea, trabajó 12 meses y se le da un salario adicional. Y esas son las cesantías. Esas cesantías, si la persona, digamos, sigue en su trabajo, esa va a un fondo de cesantías, de ahí se va acumulando, al igual que los intereses, y esas cesantías son como un ahorro que se tiene para que en el momento en que la persona quede sin trabajo tenga pues unos ahorros con lo que pueda sobrevivir cierto tiempo, ¿no? Entonces, por eso a veces es difícil sacar esas cesantías, tiene que justificar. O sea, no puede usted, si usted está trabajando, no las puede sacar fácilmente. O sea, tiene que justificar para qué las va a utilizar. Por lo general, las cesantías las podemos utilizar es para compra de vivienda o para arreglo de la vivienda. Para educación también, se la puede sacar, se pueden hacer retiros de las cesantías para educación, pero tiene que justificarlo. O sea, porque esto digamos, se corresponde como un ahorro para que en el caso de que el trabajador pierda su trabajo, pueda, digamos, sostenerse un tiempo con el ahorro de las cesantías. Esas cesantías generan intereses. Entonces, no solo es el pago que se le da del salario, sino también el interés de tener ese dinero ahí en los fondos. Tenemos también el calzado y el vestido de labor. También están, digamos, los empleadores, también deben dotar al empleado de todos los elementos necesarios para realizar su trabajo, sobre todo en la construcción, ¿no? Vemos que el empleador debe dotarlos de todos los elementos, guantes, cascos, botas, y además de eso, overoles, camisas de manga larga, para que realicen el trabajo. Esta dotación la reciben los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes y que hayan servido mínimo 3 meses en alguno de los cuatrimestres, es decir, hasta el 30 de abril, al 31 de agosto o al 20 de diciembre. Si el trabajador no la usa, el empleador queda exento de pagar la siguiente. Es decir, si no lo ve que se está, digamos, colocando la dotación, entonces lo libra al empleador de seguirle dando la dotación. Tenemos el auxilio de transporte, que hace parte de las prestaciones sociales, el auxilio de transporte. Como les había dicho, este se concede hasta los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos legales vigentes y se debe pagar sin importar la distancia que recorre el trabajador. Pero si el empleador presta el servicio de transporte, se exonera de él. Hay empresas que facilita a los trabajadores transporte, tienen buses que los recoge y los lleva hasta
hasta su sitio de trabajo. En este caso, pues ya no estaría obligado a pagarles el auxilio de transporte. Pero si no hay ningún tipo de transporte por parte de la empresa, así el trabajador viva al lado de la empresa, está obligado a pagarle el auxilio de transporte. Tenemos las primas, las primas de servicio. Ese es también que lo vemos muy seguido, la deben pagar todos los empleadores con carácter de empresa. Consiste en un salario mensual dividido en dos momentos, ¿no? El 30 de junio y el 31 de diciembre. Entonces, en junio se paga la prima de servicios, que también corresponde a un salario dividido entre dos, ¿no? O sea, un salario paga la mitad en junio y la mitad en diciembre. Ahí aparece que no se paga la empleada de servicio, pero ahorita sí. Ya la ley hace unos, creo que un año más o menos, ya obliga a pagarle a las empleadas de servicio la prima. Es una obligación. Tenemos también el subsidio familiar, que son una serie de beneficios representados no solo en dinero, sino también en servicios a cargo de las cajas de compensación familiar. Aquí en el Cauca tenemos a Confacauca, que es una caja de compensación familiar. Y tienen derecho los trabajadores y sus familias que no devenguen más de 4 salarios mínimos legales vigentes y que laboren por lo menos 96 horas al mes y sus ingresos más los de su cónyuge no superen los 6 salarios mínimos legales vigentes. ¿Cuáles son los beneficios de estas cajas de compensación familiar? Pues son ayudas que entregan estas cajas a los niños que están en edad escolar, reciben un subsidio mensual, también reciben ayudas en cuanto a kit escolares, y además de eso, pues también tiene cursos, tienen, por ejemplo, las vacaciones recreativas en épocas de junio y diciembre, y tienen también, pues, lo que conocemos, también sitios donde pueden ir aquí, por ejemplo, el piso G, tenemos la villa, que son instalaciones que tienen sitios donde se puede practicar natación, se puede practicar fútbol, pues entonces tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, todos los trabajadores que no deben de más de 4 salarios mínimos tienen derecho a todos estos beneficios que nos prestan las cajas de compensación familiar. Este pago a las cajas de compensación familiar son obligatorios del empleador, o sea, si así el trabajador no esté afiliado, la empresa le paga. Por eso es mejor, pues, si no está afiliado y está vinculado a una empresa, pues que vincularse a la caja de compensación, porque igual la empresa le está pagando. Así usted no esté, así el empleado, no esté afiliado. Entonces, pues, aprovechar, hacer los papeles y afiliarse. Y pues tiene varios beneficios, como les había dicho. Y tenemos también los parafiscales. El empleador está obligado a pagar unos porcentajes de cada uno de los trabajadores, por cada uno de sus trabajadores, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al SENA y a las cajas de compensación, que más o menos equivale al 9% del salario devengado por el trabajador. Entonces, en la planilla, con la lista de trabajadores, pues se saca el valor correspondiente a este pago que se hace por parafiscales, que más o menos corresponde al 9% total del salario. Tenemos también las vacaciones.
Tienen derecho todos los trabajadores que hayan trabajado un año ininterrumpido y estas pueden ser disfrutadas o compensadas. Es decir, disfrutadas, el trabajador tiene derecho después de un año a 15 días hábiles consecutivos. Es decir, trabajó un año y tiene derecho a sus vacaciones 15 días. Y las compensadas quiere decir que el trabajador decidió seguir trabajando, no quiere tomar las vacaciones. Entonces, sigue trabajando y el empleador está obligado a pagarle su salario y a pagarle las vacaciones. Entonces, tenemos esas dos modalidades. Disfrutadas, el trabajador se va, el empleador tiene que pagarle sus 15 días. Y compensadas, el trabajador se queda, recibe su salario y además recibe el pago de las vacaciones. Y tenemos aquí, ¿por qué se puede terminar un contrato? O sea, ¿cuáles son las justas causas para terminar un contrato? Entonces, un contrato laboral puede terminarse por muerte del trabajador, puede terminarse por mutuo consentimiento, es decir, las dos partes llegaron a un acuerdo y ya, digamos, ya no hay contrato. Por expiración del plazo fijo pactado con preaviso, como les había dicho, debe hacerse un preaviso un mes antes. Es decir, a los 6 meses se firma un contrato por 6 meses. Al mes quinto se hace el preaviso y se termina el contrato. Por liquidación o cláusula definitiva de la empresa o establecimiento. Se acabó la empresa, entonces obviamente todos los contratos se terminan. Por suspensión de actividades por parte del empleador durante más de 120 días. Como lo vimos ahora en esta pandemia, algunas empresas tuvieron que cerrar más de 120 días, entonces en este caso la ley digamos, se puede terminar los contratos sin ningún tipo de indemnización. Por sentencia ejecutoriada, es decir, por notaría o por juzgado, se decidió que se termine ese contrato, entonces ya se pueden terminar esos contratos, ya sea por algún proceso que se llevó a cabo. Por decisión unilateral con indemnización, ya sea de parte y parte, ¿no? O sea, una de las dos partes decidió terminar el contrato, ya sea el empleado o el empleador, y cualquiera de las dos partes que haya terminado el contrato debe pagarle indemnización a la otra parte, ¿no? Ya sea el empleado o ya sea el empleador. Cualquiera de las dos que termine de forma unilateral debe pagarle indemnización a la otra parte. Por justa causa de terminación y por no regresar el trabajador a su empleo al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. Es decir, que el trabajador por alguna circunstancia ya no volvió al trabajo, entonces ya se puede dar por terminado ese contrato. Vamos a ver cuáles son las justas causas para terminación de un contrato. El haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de certificados falsos. Es decir, se contrató a una persona y presentó, digamos, póngale unas constancias de trabajo falsas. Entonces, se verificó por parte de la empresa y vio que esos papeles eran falsos, entonces esa es una justa causa de despido. Todo acto de violencia, injuria y malos tratamientos o grave indisciplina contra el empleador, los miembros de la familia o el personal directivo, compañeros de trabajo. Eso es justa causa de despido. Cualquier acto de violencia contra cualquier persona de la empresa. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y demás objetos relacionados con el trabajo.
Si nos vamos a colocar como ejemplo una empresa de delineantes, el hecho de que el empleado no cuide, digamos, los equipos de cómputo, no cuide esas licencias de software, todo eso implica una justa causa de despido. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el desempeño de sus labores, pues, robo, todo lo que, digamos, va en contra de la misma empresa o de los mismos compañeros de trabajo. Cualquier violación grave a las obligaciones o prohibiciones especiales, pactos o fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos. Esto hace referencia a veces lo que tiene que ver con la confidencialidad, o que en algunas circunstancias a veces se contratan empleados y que termina, digamos, llevándose los clientes a otra empresa. Entonces, todo eso es una obligación grave o prohibiciones. A veces en los contratos se establecen cláusulas de confidencialidad que al ser rotas, entonces implica también una justa causa de despido. La detención preventiva del trabajador por más de 30 días, que por alguna circunstancia el trabajador sea detenido, entonces también es una justa causa de despido. Que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales con el perjuicio de la empresa. Es decir, lo que aprendió ahí lo vaya a hacer en otra empresa. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento. Es decir, si ya se lo conoce al trabajador y sabe que él hace un buen trabajo, pero que de cierto tiempo para acá ya viene de cierta forma haciéndolo de manera no correcta, entonces también es justa causa de despido. Ya conocemos el trabajo de él, pero por alguna circunstancia él ha decidido no hacerlo de la manera que es, entonces eso se convierte también en una justa causa de despido. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. Puede ser, digamos, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de alucinantes, entonces todo eso también es justa causa de despido. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas prescritas por el médico. Si él tiene alguna prescripción y él se niega a cumplirla, también es una justa causa de despido. La ineptitud del trabajador a realizar la labor encomendada. Pues ya, digamos, se contrató al trabajador y el trabajador no es capaz de hacer el trabajo por el cual se lo contrató, pues también es una justa causa de despido. El reconocimiento al trabajador de la pensión, de jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa. Es decir, si ya le salió su jubilación o si por alguna circunstancia está recibiendo una jubilación por invalidez, digamos, no puede estar vinculado a la empresa. Y aquí tenemos el monto de algunas indemnizaciones. Cuando se trata de contratos a término fijo, la indemnización que se le debe pagar es por lo que falte del contrato para terminarse el contrato. Es decir, tenemos un contrato a 1 año. Se lo despidió o se terminó el contrato a los 7 meses. Entonces, esos 3 meses faltantes debe pagarlos el empleador como indemnización. El contrato a término indefinido, la indemnización se la hace a través de unas tablas de liquidación y está relacionado con el tiempo que ha venido trabajando, es decir, 4, 5, 10, 15 años. Entonces, por esos 15 años se van a esas tablas y se saca la liquidación.
El contrato accidental, ocasional o transitorio, por lo que falte para terminarse el contrato por obra o labor terminada, lo que falte para terminarse la obra. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se realizaría la liquidación. Bueno, ¿sí quedó claro? Sí, profe, está claro. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ahorita me van a hacer un trabajo. Me van a sacar el valor total que se le debe pagar a un trabajador que devengue un salario mínimo. O sea, teniendo en cuenta vacaciones, primas, la dotación, el subsidio de transporte, o sea, todos lo que corresponde a prestaciones sociales, lo que es salud, pensión y riesgos profesionales, salud, pensión y riesgos profesionales, para un trabajador de la construcción, que devenga un salario mínimo. O sea, ¿cuánto debo en realidad pagarlo? Entonces, me van a investigar cuánto es el salario mínimo autorizado aquí en Colombia. Y a ese salario mínimo le van a sumar todos esos, lo que corresponde a prestaciones sociales, vacaciones, lo que les acabo de decir, primas, cesantías, para fiscales, cajas de compensación, todo, todo, todo. Entonces, para ver cuánto en realidad cuesta a un empleador un trabajador que devenga un salario mínimo. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Listo, eso es lo que te entregamos la siguiente sesión o... No, investíguelo no ahorita. Ah, Investíguelo vale. ahorita a ver cuánto les da. Y ahorita les doy los temas para unas exposiciones que me van a hacer. Ya averigüen también lo que nos comentaba la compañera de la licencia de paternidad.
Profe, Dime. pues ahí encontré una tabla donde me especifica todos los precios, el valor y la suma total. Bueno, ahora la vemos entonces. Y la posición de la lengua es... ¿Cómo les fue? ¿Cómo van? ¿Ya lo Bien, tienen? los datos. Bueno.
¿Listo? A cada uno les voy a pedir un dato, así que todos ya deben tenerlo. Profe, Dime. es que en unas dicen salario mínimo mensual, ejemplo, recibido por empleado. Y en otra dice Ajá. salario mínimo mensual, ejemplo, pagado por empleador. ¿Cuál es la diferencia como tal? No, pues vamos a arrancar sobre el salario mínimo aprobado por la ley, ¿no? ¿Cuál es el salario mínimo aprobado por el gobierno este año? Profe, ¿Cuánto es? 908.526. Exactamente, ajá. Arrancamos de ese. Y a ese valor del salario le vamos sumando cada uno de los de las prestaciones sociales y de la seguridad social, más el auxilio de transporte. Dime, Camilo. pues yo encontré una página que es talent.com. Dice salario medio para constructor en Colombia 2021. Ajá. Dice 1.250.000 al mes. Uf, Pues no sé si eso está bien, ¿no? está poquito. Ahorita lo vamos a ver. Y al día son 57.000. Bueno, ahorita lo revisamos. Averigüen cuánto más o menos a qué corresponde cada uno de los porcentajes, ¿no? Cuánto toca pagar de salud, cuánto toca pagar de prestaciones sociales, de pensión, eh, la seguridad social, perdón, el riesgo laboral depende del tipo, ¿no? Hay un tipo uno, nivel uno, que es lo más bajito, que es con las personas que trabajan en oficinas, que no, digamos, el riesgo es mínimo, hasta un nivel 5 que son los trabajadores de la construcción. O sea, ese se paga de acuerdo al nivel de riesgo que presenta el trabajador. Los trabajadores de la construcción son de los más altos que se paga en riesgo laboral. Entonces, es diferente, ¿no?
¿Listo? ¿La revisamos? Bueno, vamos a hacerlo entonces. A ver, ¿quién me decía que ya tenía una hojita? Profe, pues Yo, yo profe. Bueno, entonces saquemos abran una hojita de Excel. Y de ahí le Y vamos también encontré los así en porcentajes. Ujú. Bueno. Entonces, María Fernanda, entonces abre una hoja de Excel y nos la proyectas, por favor. Profe, sino que yo estoy desde el celular. Bueno, entonces, Camila. Camila, profe. ¿puedes proyectarnos una hoja de Excel? No, profe, no. Es que ¿Estás estoy del celular? Yo podría. Bueno, Camila. ¿Ahí la están viendo? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces arranquemos con el salario básico, salario mínimo. Colócale ahí salario mínimo. ¿Cuánto es? En la casilla del frente le vamos a colocar el valor. ¿Cuánto era? ¿Cuánto lo buscaron? 908.526. Muy bien. 908,526. Muy bien. Ahora sí abajo le vas a colocar subsidio de transporte. ¿Cuánto es el subsidio de transporte aprobado por la ley? 106.454. Muy bien, 106,454. Ese valor lo da el gobierno. Entonces, cada año el gobierno nos da esos dos valores, el valor del salario mínimo y el valor del subsidio de transporte. Muy bien, con esos dos valores ya arrancamos. Ahora seguimos con el pago a la salud. Pago de la salud. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje es? 8.5 del salario mínimo básico. Muy bien, muy bien. 8.5. El 8.5%. ¿Cuánto daría eso? Hazla ahí la operación. Colócale ahí al lado. Igual a. 77.224. Igual. No, pero hazla la operación de una vez para que te quede ahí. Es igual. Colócale el igual. Igual a. Igual a. Colócale la casilla de arriba del salario mínimo. Igual a. Esa. Por 0.085. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio, Camilo? ¿Le puedes aumentar un... Qué pena. Tenía el micrófono. Eso, ahí está mucho mejor, muy bien.
Muy bien, ahí tenemos 77, 224, lo que se tiene que pagar por salud. ¿Qué más? La pensión. ¿Qué porcentaje es? 12%. 12%. Entonces, va a ser igual al salario mínimo por punto 12. No, por punto 12. Eso. ¿Cuánto les dio? 109.023. Muy bien. ARL. ¿Cuánto es? Ahí dice que el 6.9. porcentaje varía también igual al nivel de riesgo. Sí, muy bien. Entonces me van a buscar un ARL nivel 5. ¿Cuánto se paga para un trabajador de la 6,960. construcción? ¿Y eso cuánto da? 63.233. ¿Sí sería? Oh, ¿Cuánto paga un nivel 1? $4,724. ¿en porcentaje? Sí, ajá, muy bien. A ver, 4.724, muy bien. Bien. Vamos a ver, ¿cuánto les dio? dijo 4.724. Pero, Pero ese es nivel 1. ujú. No, pero para la construcción, ¿cuánto les da? O sea, ahí sí ya tendría que darme el porcentaje. No, nivel 5. Vamos a buscarle un nivel 5. Ah, listo. ¿Cuánto da? ¿El porcentaje, profe, o el precio a pagar? Profe, dice que ¿Quién dijo el 6? Dice que nivel 5 es 6.96%. A ver, vamos a ver. Busquen el cuadrito del pago. Eso hay una tablita donde aparece el pago de la ARL. ¿No serían 62.688? Sí, es más o menos eso lo que se paga. 63.200. ¿De dónde lo sacaste, Luis Fernando? De una página, profe, se llama Safetía, algo así, se cotización a la ARL en el 2021 por un salario mínimo. Uh-huh. Nivel 5. Ajá, dice riesgo 5, en porcentaje es 6,960 y valor a pagar 63.233. ¿Cuánto es el porcentaje? 6,960. 6,960. Colócale ese porcentaje, Camilo. ¿Pero es 0,069? ¿O 6,96. a ver? Ahora sí creo que es lo que él dice. Ajá, listo, 63.233. muy bien.
Eso, entonces ese es un ARL nivel 5, muy bien. Vemos que la diferencia es bastante grande, ¿no? De los 4.000 que se pagan nivel 1, no, pero solo déjale solo el 5 nomás, el 1 bórralo. Solo dejémosle, la diferencia es grande, ¿no? 4.000 a 63, déjale ahí. Bueno, entonces ahora sigamos con parafiscales. ¿Eso a qué corresponde? Los parafiscales. La Nueve caja de por- compensación, Eso, muy bien. 4%. Caja de compensación, el ICBF y el SENA. Entonces, eso, ¿qué porcentaje es? Caja de compensación 4%. 4%. ¿Cuánto te dio? 36, ¿no? Sí, 36. Bueno, ese hay que tener en cuenta cuando ¿sí me escuchaste? Se te cortó, profe. Creo que se me fue el internet por un ratito. Ujú. Sí. Bueno, cuando se paga los parafiscales, hay que tener en cuenta que se paga sobre el salario integral, el salario mínimo más el subsidio de transporte. O sea, tienes que sumar esos dos y a eso le sacas el porcentaje. Para sacar el de fiscales. Sí, el parafiscales, así es todo, parafiscales, no es solo fiscales, parafiscales, el 9%. Entonces escribe una nueva casilla. ¿Sí? Ahí arregla, parafiscales. Para fiscales. Y acá me decías que... ¿cuál más? Eso, muy bien. Ahora tienes que sumar salario mínimo más subsidio de transporte, ya se le sacas el 9%. $91,348. Por el Ajá. 4%, Camilo. Si es 4 o 9, profe. El 9 tengo yo. ¿Cuánto tienes tú? Dice Camila que 4. La caja de compensación 4%. No, aquí está. Lo que pasa es que cuando la empresa es grande, además de la caja de compensación, las empresas pequeñas solo pagan la caja de compensación. Las empresas grandes, además de la caja de compensación, tienen que pagar el ICBF y tienen que pagar lo de entonces para fiscales son 9%. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿hay algo más? Pero te dio como mucho. Eso no me da a mí. A ver. Sume estos y saqué el 9%. 26 más 106, 454. Más. ¿Cuánto te dio? Me dio 91,348. No, estamos mal. Da 81. Solo es, sí, solo es el salario mínimo, entonces solo réstale el subsidio, solo déjale el salario. No, está muy alto. Quítale el salario. Ujú. El subsidio, eso. Quítale el subsidio. Muy bien, ahí, déjale ahí. Eso, ahí está bien. Ahora sí,
sigamos con la prima. Prima de servicios. ¿Qué porcentaje? Bueno, la prima de servicios, ¿qué habíamos dicho que es? ¿Qué es la prima de servicios? La prima de servicios se paga en junio y se paga en diciembre, ¿no? La mitad de un salario en junio y la mitad de un salario en diciembre. Entonces, el salario que tenemos, que serían 908, ¿entre cuánto sería? ¿Se divide entre 2? Pero tienes que sumarle, ahí sí tienes que sumarle el salario mínimo, ¿no? El subsidio de transporte. Ahí sí súmale. 908. Esto más el subsidio de transporte, ¿no? Uh-huh. ¿Y lo divide entre 2? No, no. No, entre 2 no. Entre 12. Ah, listo. 12 meses. Uh-huh. 84.582. Muy bien. Sí. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, pues yo pensaba que era entre 2 porque decía es junio y diciembre. Sí, por eso es que se le paga la mitad en junio y la mitad en diciembre, pero es ya una vez trabajado un año. Entonces es como si lo dividiéramos por cada mes. Ya. Bueno, las cesantías. ¿Qué son las cesantías? Un salario anual. Un salario anual. Entonces, es lo mismo. Entonces, un año trabajado se le pagarían los 908.526 más el subsidio de transporte y eso lo dividimos entre 12. Listo. Dio lo mismo. Uh-huh. Intereses de las cesantías. Vamos a ir aquí. 12%. Cesantías de año 12%, anterior. Muy bien. Ajá. El 12% de las cesantías. Entonces sería esto por el... No, de las cesantías. El 12% de las cesantías. Del 84. Ah, ya. Por 0 vamos. $10,150. Uh-huh. Ese 10,000 tienes que dividirlo entre 12, ¿no? Ah. 846. Porque estamos sacando mensual, ¿no? Mensual. Ajá, muy bien. Sí. Eso es mensual. Muy bien. Ahora nos falta vacaciones. Vacaciones. La mejor parte. ¿Cuánto dijimos que eran vacaciones? ¿Cuánto dijimos que eran las vacaciones? 4.17%. Bueno, ¿pero qué dijimos que eran las vacaciones?
15 días, que se le pagaban 15 días después ¿Al de haber trabajador? trabajado un año, ¿no? Sí, entonces el salario, coge el salario, va a ser igual al salario, dividido entre 12 en un año, y eso lo vamos a dividir en 2 porque son 15 días. Ujú. Muy bien. Y la dotación. ¿Cuánto es de dotación? ¿5%? Sí, puede ser 5%, aunque eso es muy relativo, ¿no? Porque, digamos, la dotación digamos, de un trabajador de oficina, pues es diferente a la dotación de un trabajador de la construcción. Entonces, va a ser, los precios, digamos, no van a ser los mismos, pero dejémosle un 5% más o menos. ¿Cuánto nos daría? 45.426. Aunque está un poquito alto. Bueno, dejémosle ahí. Vale. ¿Cuánto nos daría eso? Ah, ¿sumo todo esto? Sí, sume todo eso. $1.599.519. Ese sería el salario que habría que pagarle a un trabajador. O sea, a pesar de que, digamos, el salario mínimo oficial es 908, pero ya teniendo en cuenta todos los pagos que hay que hacerle, entonces sumaría eso. O sea, el empleador o el dueño de la empresa tiene que tener en cuenta que un trabajador que se gane el salario mínimo estaría devengando casi 1.600.000, ¿no? Entonces, ese valor, en el momento en que ustedes vayan a hacer presupuestos de obra en alguna empresa, en algún proyecto, deben tener en cuenta ese valor. O sea, cuando vayan a hacer el presupuesto, cuando vayan a calcular mano de obra, cuando utilicen o el trabajador devenga el salario mínimo, lo mínimo que deben colocar ya en los presupuestos debe ser 1.600.000 aproximadamente para un trabajador de la construcción. Entonces, a veces, cuando se elaboran presupuestos, a veces no se tiene en cuenta ese valor y colocan solo los 908. Y pues ahí es el error, porque en realidad, con todo lo que hay que pagarle, tendríamos que tener disponible casi 1.600.000. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, Claro, está claro. Bueno, muy bien. Entonces, ahora para la próxima clase me van a realizar unos trabajos. Van a reunirse, van a hacer grupitos de 2. Y van a investigar espérenme. ¿Me permites compartir, Camilo? Puedes compartir, profe. Gracias. Bueno, entonces me van a investigar qué es un contrato de prestación de servicios.
van a traer un modelo de un contrato de prestación de servicios, de un contrato a término indefinido. Contrato a término fijo. Contrato de obra. Y un contrato ocasional. Entonces van a escoger uno de ellos. Somos 10, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10. Entonces van a hacer grupos de 2 y van a coger uno de estos contratos. ¿Solo uno de los contratos? ¿Obra ocasional? Uno. ¿Cómo? ¿Y el que escojamos se desarrolla en los puntos del 1 al 3 o...? Ah, no. Estoy mal. No. ¿Qué van a investigar? Me van a buscar qué es y me van a traer un modelo. Me van a mostrar un modelo, un modelito de un contrato. ¿Qué debe tener? ¿Qué debe... cuáles son las características de ese contrato? Pero ya me van a explicar sobre el modelo. Me van a decir, este es un modelo de un contrato de prestación de servicios. Debe tener dirección, nombre del contratante, nombre del contratista, la actividad que va a desarrollar. O sea, van a conseguirse un modelo y sobre ese modelo me van a explicar cuáles son los requisitos que debe tener, pues todo lo que conlleve a ese contrato. ¿Listo? Sobre el modelo. ¿Listo? Listo, entendido, profe. Bueno, entonces, Profe, dime. uno puede escoger Los voy a dar por lista. Entonces, Adriana, Laura Tatiana y Natalia Andrea van a investigar el de contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Sí, señora. Luis Fernando y Camila. Contrato a término indefinido. Camilo y María Fernanda. Contrato a término fijo. Yurani y Alex Fernando. Contrato de obra. Y Cristian y Mar Esteban, contrato ocasional. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Entonces, la idea es que consigan un modelo y sobre ese modelo lo expliquen. ¿Modelo, es decir, un formato, un documento? ¿O Un documento, exactamente. Un documento donde ya esté elaborado el contrato. Entonces, ya con el contrato ustedes ya van a explicar. El contrato debe tener las siguientes partes. Entonces van explicando cada una de esas partes. ¿Listo? Listo, profe. Entonces van a explicar sobre el modelo de contrato. Eso es todo. Vale. Muchas gracias, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? Me estaba despidiendo. Bueno, pues entonces es ahorita que falta, pues vayan poniéndose de acuerdo. A ver cómo los dos tienen que presentar, ¿no? Los dos tienen que presentar, dice yo presento tal parte, hasta tal parte, yo presento la otra. Se ponen de acuerdo para presentar. Si por alguna circunstancia quieren hacerlo solo, aunque me gustaría que lo hagan en pareja, pues ya tienen su tema. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nos vemos dentro de 8 días, jóvenes, con el trabajo que les acabo de dejar. Gracias, profe. Hasta luego. Luego, buen Bueno, resto de que estén semana. bien.
Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias. Chao, que estén bien.